Vamos a ver un ejercicio de jitter, pero antes, como es un concepto muy importante, pues voy también a introducirlo para que tengáis también, digamos, una explicación alternativa del jitter a la que ha dado Jesús, ¿no? Porque es un concepto que probablemente sea el concepto más complicado de esta asignatura y también es un concepto que casi siempre cae en examen. Siempre caerá una pregunta relacionada con el jitter, entonces tenéis que tener bastante claro qué es el jitter, ¿vale? Entonces voy a comentar dos cosas, ampliando lo que ha comentado Jesús, ¿no? La primera es, ¿no? Aquí veis la fórmula tal como lo define RTP en el RFC 3550, y entonces es una fórmula que es muy curiosa porque es una fórmula que tiene memoria, ¿no? El jitter actual, que es el jitter en el punto I, depende del jitter en el punto I-1, que es el jitter anterior. Esto tiene sentido. Fijaos que es una cosa de casi sentido común. Cuando íbamos a la universidad, si íbamos en metro, pues normalmente sabemos cuál es el tiempo que tardamos, ¿no? Imaginaos que tardamos en llegar 30 minutos a la universidad yendo en metro. Pues resulta que un día, por lo que sea, tardamos 45 minutos. Entonces, por sentido común, normalmente lo que haremos es decir, bueno, pues mañana cuando vengas, si hoy he tardado 45 minutos, normalmente tardo 30, pues lo que voy a ver es, en vez de ir y decir voy a ver si tardo 45 minutos, pues voy a probar y 32 minutos, voy a ver qué pasa. Y entonces, si resulta que lo de los 45 minutos ha sido una cuestión puntual y volvemos a tardar cada vez media hora, pues otra vez el jitter progresivamente se irá acercando a esos 30 minutos. Sin embargo, si resulta que eso de los 45 minutos es una nueva situación, pues porque hay obra o por lo que sea, pues resulta que el jitter irá creciendo y se irá acercando a los 45 minutos, ¿no? Esa es la parte que viene la división entre 16, en el sentido de que tiene memoria y además un efecto puntual no tiene, no tiene un efecto grande sobre el jitter, sino que tiene que ser un efecto prolongado para que el jitter se vea afectado, ¿no? Entonces, pues eso es uno de los matices que tiene esta fórmula. El segundo matiz es el valor absoluto. Si fijáis, el skew lo cogemos en valor absoluto. Y esto quiere decir que para la fórmula de RTP es igual de malo que un paquete llegue tarde a que llegue pronto, ¿vale? Si llega un milisegundo tarde, pues eso va a afectar lo mismo que si llega un milisegundo antes. Esto en un principio puede parecer digamos, contraintuitivo, ¿no? Porque, bueno, pues si llega antes, pues que espere. Y bueno, si llega tarde, pues eso ya es más problemático, porque si no tenemos ningún contenido que ofrecer, pues no nos lo podemos inventar. Pero es más fácil que espere a que no nos lo podamos inventar. Eso es cierto. Desde el punto de vista técnico, pues es mejor que llegue antes a que llegue después. Pero aún así, desde el punto de vista óptimo, el que llegue antes también plantea una serie de problemas, ¿vale? Y es que tenemos que almacenar esa información y no lo queremos. De hecho, la mejor analogía para entenderlo es utilizar pues, un símil de las ciencias médicas, ¿no? Imaginaos que nosotros lo que estamos haciendo es, en vez de enviar paquetes con información, lo que estamos enviando pues, son bolsitas de sangre a los pacientes. Entonces nosotros lo que queremos es que cuando se termine una bolsita de sangre, ¿no? que tiene un paciente, pues llegue la siguiente bolsa de sangre con sangre fresca y no llegue ni demasiado tarde, porque entonces no tendríamos sangre que ofrecer al paciente, ni demasiado pronto, porque entonces tendríamos que guardar esa bolsa de sangre a la espera de que se termine la anterior y las bolsas de sangre pues ya sabéis que se degradan, ¿no? Entonces lo ideal es que llegue esa bolsa de sangre justo a tiempo, ¿vale? Que el jitter sea cero, ¿no? Daos cuenta que el jitter aquí lo estamos midiendo con paquetes de internet con contenido, pero allí pues el contenido sería la sangre y tendríamos un jitter equivalente, ¿no? O sea, vamos, un cálculo de jitter equivalente y querríamos también que fuera cero. Entonces, como veis, esa es la segunda cuestión que quería aclarar y es que tampoco nos interesa que los paquetes lleguen antes. Y el jitter, por tanto, en el valor de skew cogemos el valor absoluto y si llega antes, pues también afecta negativamente al valor de jitter,
cuando decimos afecta negativamente es que va, ¿no? Crece, ¿no? Queremos que el jitter siempre sea 0, eso es lo ideal. Entonces, en base a esta fórmula, ¿no? La que veis aquí, pues os vamos a pedir ahora mismo un ejemplo, ¿vale? Un ejercicio donde lo que queremos es que pues calculéis el jitter, ¿no? Entonces, fijaos que tenemos ahora mismo, os damos una tabla con 3 columnas. La primera columna, ¿no? La I mayúscula, es la numeración del paquete, ¿no? 1, 2, 3, 4, ¿no? La numeración secuencial. La segunda columna es el tiempo donde se envió el paquete I, ¿no? La medida de tiempo, ¿vale? Fijaos que el primero se envió en 0, el segundo en 20, en 40, 60, 80, bueno, pues son tiempos nuevamente para audio, pues muy habituales, ¿no? Cada 20, estamos hablando en el eje temporal de milisegundos, ahora esto no importa mucho para el cálculo que vamos a hacer, pero cada 20 milisegundos el emisor envía un paquete de audio, ¿vale? Y daos cuenta que aunque puede haber retrasos en el emisor, esto es muy raro, ¿vale? Normalmente el emisor suele funcionar como un reloj y se puede observar perfectamente en este ejemplo que funciona tanto en un reloj porque, ¿no? Es cada 20 milisegundos, ¿no? Esos retrasos que estamos hablando en el emisor suelen ser de nanosegundos, ¿no? Suelen ser retrasos en la generación de paquetes, del procesador, etcétera. Pero el emisor, a lo que a nosotros se refiere, funciona muy bien y cada 20 milisegundos puntualmente en ese orden de magnitud, pues envía uno. Y el RI es cuando el receptor recibe el paquete, ¿vale? Entonces, fijaos que aquí vemos que el primero pues lo recibe a los 10 milisegundos, ¿vale? Daos cuenta que aquí el eje temporal es el mismo, entonces tenemos los relojes sincronizados, ¿vale? Estamos en un ejercicio, digamos, este es un entorno ideal donde tenemos los relojes sincronizados, entonces vemos que ¿no? A los 10 milisegundos llega el primer paquete, y a los 30 el segundo, a los 49 el tercero, 74, etcétera, etcétera. Fijaos que aquí vemos que va a haber jitter, ¿vale? Eso ya lo aviso antes de pediros la siguiente columna, porque si el primero ha llegado a los 10, pues y el segundo a los 30, fijaos que ahí habrá, ¿no? El primer jitter por definición es 0, y el segundo jitter, pues si vemos que debe llegar a los 20 milisegundos, pues lo cumple, entonces el segundo también, ya os adelanto que os va a salir 0. Pero en el tercero tenemos una de esas situaciones que estaba comentando con anterioridad, y es que resulta que el paquete va a llegar 1 milisegundo antes de lo que le tocaría, ¿no? Le tocaría a los 50 y llega a los 49. Y en el cuarto llega a los 74, ¿vale? Y lo esperábamos, pues, ¿no? A los 69 o 70, dependiendo de cómo, ¿no? Si, ¿no? De qué tengamos en cuenta, ¿no? El paquete anterior o cuándo le debería tocar según todos los paquetes anteriores, ¿no? Entonces aquí empezamos a tener variación del jitter, ¿vale? Se ve en estas columnas, y en la siguiente, fijaos, 90, pues también tendremos que ver cómo va evolucionando el jitter, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pedimos en este ejercicio? Bueno, pues lo que os vamos a pedir en este ejercicio es, primero, que calculéis el skew, ¿vale? ¿Vale? ¿No? Entonces tenemos el RI y SI, ¿vale? Fijaos que el RJ menos SJ, perdona, tenemos aquí lo que hemos puesto en el ejercicio, es verdad, es, a ver, no, están bien, ¿no? Daos cuenta que el SJ es el paquete anterior, ¿vale? Entonces tenéis que calcular primero el skew, ¿vale? Teniendo en cuenta que el J es sería el paquete anterior, ¿vale? I es el paquete actual y J el I menos 1, ¿vale? Que es lo que me estaba ahora aquí confundiendo, ¿vale? Entonces primero calculáis el skew, y una vez que hayáis calculado el skew, pues podéis enchufarla a la fórmula de arriba, y en una segunda columna podéis calcular el jitter, ¿vale? Entonces lo que os pedimos es que al final esta tabla que os damos aquí, 5 valores, 3 columnas, pues tenga 5 valores, 5 columnas. Acordaos que el jitter en 0, ¿vale? El jitter del primer paquete es 0, ¿vale? Entonces os voy a dejar unos minutos y ahora vemos la solución. Vamos entonces a proceder a ver cómo solucionamos el ejercicio. Si os acordáis, ¿no? Tenemos aquí un ejercicio de jitter donde tenemos nos damos 3 columnas. La primera columna era el número de paquete, la segunda columna era el tiempo
de emisión del paquete en el lado que envía, el sender. En la segunda columna, pues cuando recibe ese paquete el receptor. ¿Vale? En todos estos tiempos, pues en un principio en milisegundos, aunque ahora no es importante para el ejercicio. Entonces, el siguiente paso es calcular el skew. Entonces, es la diferencia entre el paquete y el paquete anterior. Entonces, aquí, como veis, en el primero por definición es 0, porque no hay paquete anterior. En el segundo también es 0, porque ¿no? Casualmente tarda, ¿no? los 20 milisegundos, ¿no? que estamos esperando. En el tercero llega antes, ¿no? de lo previsto. El cuarto llega a los 74, entonces llega 5 milisegundos más tarde. Y luego el siguiente, el que llega a 90, pues nos llega 4 milisegundos antes de lo que esperábamos, ¿no? Siempre con respecto al anterior. Y así con todas las, ¿no? Hacemos con todas las medidas y vais viendo, ¿no? Que pues es muy difícil ahí que vaya cogiendo el ritmo de los 20 milisegundos. Hay una vez que veis un 0, que sí lo ha conseguido, ¿no? Donde el paquete pues llega 20 minutos más tarde que el anterior, pero normalmente pues siempre hay una pequeña variación, ¿no? En los últimos, a partir del 10, pues es 1 o menos 1, pero siempre hay un pequeño skew. Y entonces, si nosotros esto lo metemos en la fórmula del jitter, pues fijaos que el jitter del primer paquete es 0 por definición, el segundo es 0 porque no había skew, pero vemos que obtenemos ya unos valores. El jitter siempre es un valor positivo y vemos qué valores hay. Entonces, daos cuenta que al principio pues tenemos un valor de jitter de 0,0625, ¿no? Porque, bueno, pues vemos que el skew era menos 1 y entonces si le aplicamos la fórmula, pues resulta que ese menos 1, ¿no? Lo tenemos que dividir, ¿no? Le restamos el jitter anterior, que es 0, y lo dividimos entre 16. Y nos sale, pues eso, un 16avo, que es eso de aquí, ¿no? Para el cálculo del siguiente, fijaos que nos llega 5 milisegundos tarde, y entonces si utilizamos la fórmula, ese jitter va creciendo, ¿vale? Pero crece pues una pequeña proporción de esos 5 milisegundos. Por eso hemos pasado de tener un 16avo de milisegundo a casi 0,4 milisegundos, ¿vale? Daos cuenta que ahí viene la parte de amortiguación del 16avo. El siguiente tenemos aquí un valor de skew, que en valor absoluto sería 4, y entonces otra vez vuelve a crecer, ¿vale? Vuelve a crecer, amortiguado, ¿no? por el 16avo ese, ¿no? Por el valor anterior de jitter, el 16avo. Entonces, veis que el jitter, si vamos mirando, luego es 0,62, crece muy poquito, claro, porque aquí la variación ha sido muy pequeña, pero luego crece un poco más, ¿no? Y fijaos que si vamos mirando la columna, a pesar de que hemos tenido variación del skew que ha llegado incluso a los 9 milisegundos, ¿no? Se ha adelantado 9 milisegundos, el valor máximo de jitter que hemos llegado a tener es de 1,57. Y luego, daos cuenta que baja porque precisamente empezamos a tener valores de skew que son muy pequeños, de 1 y de menos 1, ¿vale? Entonces, baja y se va, ¿no? Y al tener de manera repetida valores pequeños, pues veis que va disminuyendo lentamente y de hecho si siguiera teniendo esos valores de 1 y menos 1 o incluso 0, pues iría convergiendo a ese valor de 1. ¿Vale? Entonces tenemos un valor de jitter aquí de, ¿no? Como veis, tenemos de hasta 1,57 milisegundos, ¿vale? En estas 14 tramas que hemos visto, ¿vale? Hemos llegado a tener skew de hasta 9 milisegundos en valor absoluto, el valor de jitter es de 1,6, ¿vale? ¿Y esto qué quiere decir? Y esta es la parte donde tenemos que relacionarlo con la ingeniería, ¿no? Porque, muy bien, el jitter es una medida ¿no? de la variación del retardo, ¿no? Del poco ritmo que tiene, ¿no? Entonces aquí sabemos pues, cómo calcularlo para cada uno de los paquetes. Pero nosotros como ingenieros multimedia, pues lo que queremos utilizar es esa medida para actuar. Entonces, una de las cuestiones que podemos hacer, y lo ha comentado Jesús en la introducción al jitter, es podemos tener un buffer, que se va a denominar jitter buffer, que va a ser el tiempo de espera antes de reproducir el contenido de los paquetes. Básicamente, vamos a saber que como hay un poco de jitter, o puede haber un poco de jitter, pues vamos a tener un tiempo al principio de todos los paquetes donde
vamos a hacer esperar los paquetes simplemente por precaución, porque vamos a saber que, bueno, pues si llega alguno tarde, pues vamos a seguir teniendo contenido que mostrar, ¿vale? Entonces, el jitter buffer ya viene limitado por una cuestión y es que normalmente tiene que ser menor de 100 milisegundos en tiempo real para asegurar la calidad en conversaciones de voz IP. ¿Vale? Si no, tenemos ese efecto tan nocivo cuando hablamos con alguien por teléfono y entonces hay mucho retardo y entonces hay esos silencios embarazosos porque si empiezas a hablar tú, empieza a hablar el otro también y entonces no, chocamos. Y entonces ¿no? Nos callamos y vemos que el otro no habla, entonces hablamos y resulta que habla el otro y entonces, bueno, pues eso es porque la ida y la vuelta en conversaciones de voz IP debería ser menos de medio segundo y entonces al jitter buffer pues le tocan 100 milisegundos de eso porque también hay un retardo, ¿no? de que llegue el contenido aquí, entonces no podemos aumentar más allá, ¿no? Daos cuenta que son 100 milisegundos en cada lado, en mi lado y en el otro lado, ¿no? Cuando es una conversación bidireccional, entonces pues ese es un primer parámetro que tenemos que tener en cuenta a la hora de especificar, ¿vale? En realidad, para no perder ningún paquete, el valor del jitter buffer debería ser el del paquete con mayor retraso, ¿vale? Si cogemos en nuestro caso anterior, pues ahora no habría que mirar el retraso, que es diferente al skew, pues mirando cuál es el paquete con mayor retraso, pues ponemos ese valor y no perderíamos ninguno. El problema es que en las redes que tenemos suele haber bastante variabilidad y entonces, bueno, pues eh, si no queremos perder ninguno, pues ese jitter buffer sería enorme, ¿vale? Porque puede pasar que todos los paquetes, o muchos de los, ¿no? Casi todos los paquetes vayan bien y haya uno que es el outlier, y que llegue 200 milisegundos tarde, ¿no? Entonces resulta que por un paquete mal dado vamos a tener que tener un jitter buffer tan grande. Pues no, en realidad sabemos que podemos perder algunos paquetes y la calidad pues no lo nota, ¿vale? No se nota en la calidad, no sufrimos una baja de calidad. Y eso precisamente hay unos modelos matemáticos donde te dicen que en una red gaussiana, que es un tipo de red ideal, que en realidad no existe, donde, bueno, pues, digamos, tiene un comportamiento eh, que hay unas pérdidas de determinado tipo, no voy a entrar mucho en ello, pero digamos que es una de las condiciones que podemos ir asumiendo, ¿no? Pues entonces, si ponemos ese jitter buffer igual que el jitter que hemos calculado, pues entonces perderemos un 35% de los paquetes, ¿vale? Un 35% de los paquetes ya empieza a ser una cantidad sustancial y entonces normalmente no nos vale con eso. Pero si el jitter buffer es 2 veces ese valor de jitter, ¿vale? Entonces fijaos que esto tiene que ver con, ¿no? la fórmula gaussiana y tal, ¿no? ¿no? de la varianza y tal, pues entonces la pérdida es mucho menor, es solo del 6%. Ya pérdidas del 6% normalmente pues las podemos acometer y no, de hecho en voz IP no se nota ni en vídeo menos todavía. Si queremos mayor calidad, pues cogeríamos ese valor de jitter buffer, ¿no? Perdón, de jitter y multiplicaríamos por 3 para obtener el valor de jitter buffer y entonces pues perderíamos algo menos del 2%, ¿vale? Entonces muchas veces tendremos pérdida, pero como digo, los humanos, no, eso, digamos, como vemos ¿no? y escuchamos con el cerebro y no con los ojos del esto, pues normalmente nuestro cerebro hace el resto del trabajo, ¿vale? Y reconstruye lo que falta o se fija ¿no? en la información y entonces, bueno, pues esa pérdida es asumible. Y entonces en este caso, bueno, pues fijaos que cogeríamos, nos damos cuenta que aquí, siendo 1,57, pues podremos multiplicar por 3 y tendríamos un jitter buffer. Bueno, pues que cogemos 10 milisegundos, pues más que este sub y casi no tendríamos pérdidas, bueno, porque es una buena captura. Habría que mirar otras capturas, lo veréis en otros ejercicios, y bueno, pues ahí podemos hacer cálculos y hay veces números, pues veremos que aunque queramos, pues no nos darán las matemáticas, ¿vale? Pues si hay mucho retraso, hay mucha variabilidad, pues y tenemos que multiplicar por 2 y que sea menos de 100 milisegundos, pues, ¿no? Y lo veremos en algún examen, ¿no? Donde hacemos números y entonces no hay forma de asegurar esos números, ¿vale? Entonces esto es lo que tiene que, ¿no? Es la relación entre el jitter y el jitter buffer.